Nos han comunicado que algo ha sucedido en la Plaza del Duque. No sabemos exactamente qué, pero al parecer la policía ha tenido que cargar. La aglomeración de público es inenarrable. En los alrededores de la carrera oficial, todo el mundo quiere ver, todo el mundo quiere pasar. Hace 20 años de estos momentos que se vivían en el centro de Sevilla. Para hablar de ello, José Manuel García Bautista, amigo, periodista, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. 20 años ya de las primeras carreritas de la madrugada de la Semana Santa, año 2000. ¿Tú dónde estabas? Efectivamente, madrugada del 2000. La madrugada del 2000, yo creo que no lo vamos a olvidar en mucho tiempo. Primero porque los que gustan de la Semana Santa, pues vieron cómo se truncaba toda la madrugada. Y los que estábamos en labores informativas en aquella noche, porque fue una de las jornadas más duras que tuvimos a la hora de retransmitir, a la hora de poder contar un poco, bueno, pues todo lo que es el tránsito y el normal discurrir de las hermandades de Sevilla. Por lo cual es muy complicado, realmente es muy complicado decir en ese momento lo que uno piensa, lo que uno... yo sinceramente creía que había un atentado aquella noche. Claro. Porque, fíjate, a mí me tocó retransmitir la Macarena en la entrada por Calle Cuna, es decir, desde El Salvador a Calle Cuna, y yo hay un momento en el que comienzo a sentir un gentío extraordinario, me quedo un poco sorprendido, no sabía lo que estaba ocurriendo. De repente una avalancha de gente que bajaba hacia Cuna desde El Salvador, si no te quitabas te pisaban, porque aquello era terrible. Y yo recuerdo que ante el tapón que se estaba liando entre Sagasta, Cuna y Calle Córdoba, pues opto por, allí que tenía un portal abierto, me metí en el portal. Me metí en el portal y aguanté allí pues unos 10 minutillos. Es lo que aguanté. Cuando yo salí, después de esos 10 minutos, sobre la cabeza, no había nadie. El paso estaba en Calle Cuna, la calle estaba vacía, la plaza del Salvador estaba con 3 o 4 personas. Allí había móviles, bolsos, capirotes, sirios. Aquello era dantesco. Y llegó un momento en el que ya, claro, te llaman por todo lo que es línea interna, claro, y te dicen aquello de que está ocurriendo, y tú también tratas de, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Y tú lo que tratas también es de enterarte, ¿no? Claro. Y ahí ya es cuando empiezan a decirte, no, es que, claro, también los medios no estábamos informados de todo, es que acababa de ocurrir, ¿no? Es que ha habido una explosión de gas en la calle Amor de Dios. Claro, te extraña porque la calle Amor de Dios está en el otro lado, es decir, claro. Por medio está la Campana, la Plaza del Duque, y está Amor de Dios, pero no donde yo estaba, que era en El Salvador. Me extrañó, pero bueno, se recobró como primera el pulso, hipótesis, estando en la madrugada con una desinformación, entiendo también la época, ¿no? El año 2000, estamos hablando de hace 20 años. También es importante que habrá mucha gente que ni siquiera hubiera nacido y que nos estén viendo ahora. Porque estamos hablando del año 2000, hace 20 años. Habrá personas incluso que digan, bueno, esto que me están contando, ¿qué es? Pues simplemente, en medio de una madrugada, hay que decir que no se sabe muy bien por qué a día de hoy, todavía 20 años después, la gente empezó a correr, todo el centro de Sevilla colapsado, con gente corriendo. No sé muy bien si hay alguna explicación más allí en el momento. Tú me dices que te metías en un portal. Un auténtico caos en el centro de Sevilla en cuestión de segundos, entiendo, ¿no, José Manuel? Cuestión de segundos, porque, claro, hay un momento en el que empieza a suceder, justamente estaban los compañeros de Sevilla Televisión en la Campana retransmitiendo. Recuerdo que estaba Víctor García Rayo, estaba Fernando García Aldón, estaban ellos en ese momento.
y hay un preciso instante en el que se ve simplemente cómo desde la calle San Eloy, que es la cronología de los hechos, empieza un murmullo fuerte, un murmullo importante, en el que empiezan a correr la gente, la silla de la campana. Yo he de decir que no hay un plan de evacuación, en este caso, que tenga que ver y que tenga algo factible para que las personas cuando se vean en una de esas salgan. Es decir, las sillas están muy bien, no te digo que no. Las personas que por algún motivo, por algún impedimento, pues se ven en ellas, pues bien. Mis padres tienen sillas, pero reconozco que cuando llega a una circunstancia de esa, las sillas son una ratonera. Claro. Son una auténtica ratonera, porque a la Macarena le pilla, como te comentaba, en El Salvador, la Esperanza de Triana, el Cristo de las Tres Caídas iba por la calle Sierpe, arrían el paso, es decir, el paso queda ya arriado, las sillas volando, nazarenos por todos lados, directamente es que se iban. El Gran Poder que estaba por calle Gravina, pues fíjate la seriedad del Gran Poder, por ejemplo, la fila de nazarenos roto, porque es que aquello, es que había quien pensaba que había sido un atentado. Y llegamos casi a las 6 de la mañana, desde que se produce hasta las 6 de la mañana, con un desconcierto total, un desconcierto absoluto. La policía de un lado para otro, los medios de comunicación tratando de saber qué había pasado, se nos comentaba continuamente que el gobierno civil iba a dar un comunicado, el comunicado tardó hasta las 12 del mediodía del día siguiente, claro. Y la verdad es que aquello fue, yo creo, Dani, que aunque luego ha vuelto a suceder, sí. 2017 volvió a ocurrir, en menor medida, muy amortiguado, porque más o menos se tiene controlado, ¿no? Pero eso es algo a lo que uno no se acostumbra. De hecho, el problema que tiene el sevillano es que cuando va a la calle a ver la madrugada, psicológicamente dice, a ver si es una madrugada tranquila. Claro. Fíjate ya en el punto en el que nos encontramos, ¿verdad? Y cuando el gobierno civil emite la nota, llama la atención que responsabilizan a un señor, a la avispa. La avispa es el alias, evidentemente, que se encontraba en ese momento en lo que es la zona del Arenal, calle Arfe y demás, y bueno, pues portando un cuchillo de grandes dimensiones, pues habría salido de un determinado local, asustando a la masa, que inmediatamente salió despavorida. Pero bien, eso puede justificar que haya habido una avalancha de personas en lo que es la zona del Postigo, la calle Arfe, la calle Adriano, vale. Lo que no justifica es que al unísono ocurriera en Plaza del Duque, en calle Gravina, en calle San Eloy, en Reyes Católicos, en todo lo que es la zona de Salvador y Álvarez Quintero, en Orfila. Eso no tiene sentido. Yo tuve la cosa de subir un poco hacia arriba y encontrarme con el Cristo de los Gitanos, que también le habían dejado prácticamente arriado el paso, con la policía local que estaba alrededor, pero del cuerpo de Nazareno nunca más se supo. Es decir, el cuerpo de Nazareno estaba en una desbandada que fue extraordinario, y uno teme, pues evidentemente lo que teme es que haya sucedido algo más gordo, porque entonces ETA todavía estaba funcionando, y sabes que Sevilla no tiene buenos antecedentes en intentonas de atentado que ETA trató de cometer aquí. Entonces uno lo teme. Claro, cuando ya te dicen, no, el avispa por un lado ya tiene una hipótesis de trabajo, pero por otro lado te dicen, no, ha sido una explosión de gas. Vale, no, pero es que no ha sido una explosión de gas, te vuelven a decir, ha sido una explosión de Abengoa, de una de las bombas de Abengoa. Ya tienes 3 hipótesis. La cuarta es realmente extraordinaria, Dani, porque la cuarta decía que uno de los toros de la maestranza se había escapado. Y que el animal, pues, también se habló de un toro suelto por el centro de Sevilla en mitad de una madrugada. O sea, si hubiera pasado algo así, alguien lo hubiera
capturado en cámaras, porque aunque hablamos del año fotografiado. 2000, en que no había tantos móviles y demás, sí que ya había televisiones, la televisión local Girada Televisión, pues hacía su retransmisión. Chano Amador, locutor de esta cadena, también me pareció muy curioso que a los pocos segundos de verse en las imágenes como la gente corre y tal en la campana, en el alrededor de la campana, este hombre, locutor como digo, ya aseguraba que le había llegado información de que la policía había tenido que cargar. Tampoco sé si de esto se supo algo o no. No, la policía realmente no llega a cargar. Lo que sí es verdad que los antidisturbios, ante el desplazamiento de personas que se producían en determinadas calles, lo que tienen que hacer es un muro de contención y tratar de aguantar con los escudos a quien en ese mare magnum de no saber qué estaba pasando. Que ahí se pone lo que yo llamo la psicología del miedo. Claro. En plena noche, tú te ves corriendo hacia ti una masa de personas y tú no te paras a preguntar. Tú primero corres. Lógicamente. Y luego ya veremos lo que ha pasado. Y claro, aquella noche las personas lo que hacían es que directamente, Dani, corría sin saber de qué. Y claro, cuando te ves que corren 6 personas, se acaban convirtiendo en 60 por una calle. Claro. Y de 60 pues se acaban convirtiendo en 300. Otros decían que había sido una inspiración de determinadas personas de Sevilla en aquella película que se llamaba Nadie conoce a nadie, que retrata un juego de rol por las calles de Sevilla, un tanto tosca, y bueno, era realmente difícil que eso pudiera ocurrir. Coordinación había, eso sí es cierto, porque las carreritas, como las llamamos aquí, se producen en todos los puntos al unísono. Es decir, a la misma hora, al mismo tiempo, en todos los puntos se comienza a correr. Y ahí es cuando se produce, pues realmente, lo que es el pánico, lo que es esas personas huyendo desbandadas sin saber de qué. Esa es otra de las hipótesis que se maneja. Hay otra que es muy curiosa, que se señala a la Policía Local de Sevilla, porque por aquel entonces pues había un conflicto con la alcaldía, en la cual se iba a pasar de la Policía Local a la Policía Nacional las competencias, y bueno, en función de esta se decía que se había orquestado como una especie de despertar hacia el ayuntamiento de ver lo que podía suceder si la cosa se descontrolaba. Bueno, es otra de las que se habló, de las que se citó, que yo también te comento. Y de entre todas, pues fue al final el gobierno civil a quien responsabiliza del 100% de los hechos, pues a ese delincuente que es detenido y que le tocó cargar con toda la culpa, cuando realmente, bueno, pues incluso en las hojas del juicio, pues se exponía con razón, que se podía explicar, como te comentaba anteriormente, un incidente en un sitio, pero no en 6 a la vez. O sea, eso era impensable. Desde entonces ha mejorado mucho el tema de la telefonía móvil. Coordinar algo así hoy día no sería tan complicado. Si por aquel entonces se hizo, realmente para hacer algo así lo único que tenés sincronizado son 6 relojes. Claro. A la misma hora. Es lo único. Saber lo que hay que hacer y tener sincronizados los relojes. Pero bueno, hoy por telefonía es más sencillo. Hoy estaremos más preparados. Pero sí es verdad que a todo esto, cuando se ha producido en 2017, nuevamente ha habido rupturas de filas de nazarenos, Claro. ha habido un descontrol y sobre todo la falta de respeto de aquellos que se atreven a enturbiar un hecho como es la Semana Santa de Sevilla, como la de cualquier localidad. Sí, sí. Pero en Sevilla, en cierta forma, por ser una ciudad que mueve muchas hermandades, que mueve muchas personas en la calle, que se estima que esa noche hay casi 500.000 de personas en las calles de Sevilla, y que se confunde pues el fervor, la devoción, con lo que es, bueno, el libertinaje total en cuanto a poder destrozar una fiesta tan popular y tan querida como es la Semana Santa y como es la noche más grande que la madrugada.
José Manuel, hay un dato muy curioso, volviendo a una de las hipótesis del año 2000. Es un dato que yo no lo desconocía, pero bueno, haciendo investigación sobre el programa que estamos haciendo, me pareció muy curioso. Y es que 4 días antes del Domingo de Ramos, hablamos de miércoles de Pasión del año 2000, la policía local hizo una huelga en las puertas del ayuntamiento. Hay recortes de periódico del ABC de Sevilla, más concretamente, que lo recogían. No sé hasta qué punto esta relación de que, como tú bien decías, que hacían huelga y tal, y en esa huelga ya se avisaba desde la policía local que la Semana Santa podría ser un foco en el que hubiera algún altercado, como después, días después, ocurrió. O sea, a mí es que esta hipótesis, Claro, desconociendo esta protesta de la policía local y tal, cuando empieza uno a tirar del hilo, no sé. claro, es que ahí está quizás uno de los problemas, ¿no? Que como coincide en esas reivindicaciones sindicales, porque se trataba de ampliar el número de efectivos y claro, se ampliaba el número de efectivos básicamente para dar cobertura a lo que son las fiestas de primavera, tanto la Semana Santa como la feria. Pero desde la Alcaldía de Sevilla lo que se quiso es hacer un estudio sobre si la Policía Nacional pudiera tener con competencia cubierta lo que es precisamente la seguridad esa noche. Para eso lo que normalmente se suelen traer es al retén que hay en Cádiz o en Badajoz, muy habitual. Pero de hecho ese fue el motivo principal que se argumenta que pudo haber sucedido. Que dentro de esa hipótesis, vuelvo a reiterar, es solo una de los argumentos que se dicen que pudieran ocurrir aquella noche, como pasaron otras muchas hipótesis de las que estamos hablando, pues en base a ello pues se habría orquestado y se habría coordinado para realmente mostrar lo que hubiera pasado. Desde luego no pudo haber salido mejor. Si es debido a eso, no pudo haber salido mejor, claro. Porque realmente pues el ayuntamiento, tras esos incidentes, se apresuró en que la próxima fiesta de primavera, que era la feria, no ocurriera nada de eso. Que he de decir que en feria también hubo un amago una noche, creo que fue la noche del miércoles al jueves, de carrerita. Lo que pasa es que, bueno, la feria es un entorno mucho más controlado, más claro. pequeño de espacio, y en la feria sí es verdad que había mayor presencia policial y no pasó de algo anecdótico de 4 niños corriendo. Pero en Semana Santa, en las calles de Sevilla, con hermandades, con los tapones, con el típico barullo que se monta, con la lo poco práctico que es el poder transitar de una calle a otra, porque hay muchas calles cortadas, porque no puedes atravesar la fila de nazarenos, pues la verdad es que fue un auténtico caos, claro. Y fue una noche para el recuerdo. José Manuel, no sé si desde algún estamento crees que se podría saber lo que había pasado y por algún motivo no se quiere decir. A mí no me cabe ninguna duda. Es decir, con todo lo que se ha estudiado de la madrugada del pánico, de la madrugada de 2000, con la cantidad de confidentes que tiene la policía en Sevilla, que son muchos, muchos, con las fuentes de información que también hay a nivel incluso de servicios secretos, el saber qué pasó, qué no pasó esa noche, estoy seguro, convencido, que la investigación que se realiza concluyó lo que ocurrió. Otra cosa es que no trascendiera a la opinión pública por determinados intereses, por determinadas conveniencias, porque podía suponer, bueno, pues lo primero es que lo primero que se ha argumentado, porque de esto mismo he hablado yo en 2016, 16 años después, y a mí me comentaban que, bueno, que habían pasado 16 años y que ya aquello no se iba a ningún sitio. Claro. No tenía por qué salir. Y lo segundo es que, bueno, que quizás la realidad era más increíble que lo que sucedió realmente.
claro, ante ese tipo de preguntas, y te estoy hablando de personas que por aquella época estaban bien ubicadas, claro, ya la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? Y nunca ha trascendido. Y creo que tampoco se va a llegar a saber. Por eso, cuando estamos en un clima así, de silencio, de secretismo, de un hecho que tiene un gran calado en una ciudad, pues son ellos mismos los que alimentan las teorías de conspiraciones y Claro. pensar realmente que, oye, ¿por qué no? Como tú comentabas anteriormente, la policía local podía haber estado relacionada con todo ello, pero porque el ser humano funciona de esa forma y la psicología de la conspiración se mueve de esa forma. Lo que está claro es que fue el primer año, la madrugada lleva sufriendo ya bastantes estampidas, aunque en el 2000 fue el primer año. Quizás con menos intensidad, pero en 2017 fue un año en el que se vieron bastantes carreritas y aquí ya teníamos todos móviles y hay muchísimas grabaciones. Gracias a estas grabaciones y a la de las cámaras de seguridad de Emergencia Sevilla, publicó un vídeo dando una posible explicación asociándola a la propagación del sonido relacionado más o menos con la velocidad a la que se propaga este, asegurando que había habido un altercado real y que toda la ciudad prácticamente sucumbió en un caos de nuevo en unos segundos. José Manuel, no sé qué piensas de este vídeo. Que es complicado. ¿Por qué? Porque cuando te pillan en la calle, a mí me pillan Reyes Católicos, aquella noche también retransmitiendo, y prácticamente estabas en el epicentro donde ocurren esos hechos. Y aquello no era propagación del sonido. Aquello fue una estampida, un rumor de gente corriendo de una de las calles, que a partir de ahí dio para todo lo que es la zona de la Magdalena, y hubo personas que estaban en todo lo que son los aledaños de la puerta de la iglesia de la Magdalena, donde salía el Calvario, y tiene incluso que intervenir la policía local y la policía nacional, y aquello no era un ruido, aquello era gente corriendo. De hecho, las expresiones, el pánico, no es del típico clamor, del típico murmullo. Es verdad que volviendo a la madrugada del 2000, incluso aquí también nos paramos, en la madrugada del 2017, se argumentó que se habían escuchado disparos. Y se dijo que podía haber sido alguien con una pistola que estuviera, bueno, pues pegando tiros, aunque fueran de fogueo. Esos disparos realmente con lo que tienen que ver es con, fíjate, es con las sillas que son de tijera, cuando se cierran, claro, hacen el típico clac. Sí. Y es muy seco. Y se puede escuchar típico clac, 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 clac. Pero de ahí a un disparo medio un abismo, ¿eh? Y por mucha reverberación del sonido que sea, bueno, pues aquello no coincide, no encaja con el típico sonido que se quiere explicar. Ya te digo, allí aquella noche había gente corriendo y allí aquella noche había estampida de personas. José Manuel, es un tema que a mí me apasiona y para ir finalizando me gustaría saber
De todas estas teorías, más o menos, ¿tú con cuál te quedas? Yo, si me tuviera que quedar con alguna, creo que se pudieron haber dado una serie de hechos unidos que contribuyeron a una mayor propagación de lo que fue esa noche y de lo que fue el pánico que se dio en la calle. Primero, creo que las carreritas de la calle Arfe, Adriano, la provoca este señor cuando sale con ese cuchillo corriendo. Yo de pequeño viví una circunstancia similar y sé el pánico que provoca en toda la gente que está alrededor. Con lo cual, esa la tengo clara. Que pudo haber habido una relajación de funciones por parte de las fuerzas de seguridad, también, incluso, bueno, ante la tesitura en la que estaban, pues estar más relajado de lo normal y en esa relajación es caldo de cultivo para que el pánico se propague, se transmita, ¿verdad? Y a partir de ese momento, bueno, pues todo lo que es el típico rumor en Sevilla, el típico comentario de no saber qué está pasando, ha habido un atentado, que era lo que se hablaba, y de nada más ver a alguien que hacía el impulso de correr, salí 6 o 7 personas corriendo. Con lo cual se crea un efecto dominó, y ese efecto dominó es el que provoca que también en otros puntos que no tenían nada que ver con los citados se produjeran carreras. Es decir, para mí hubo una relación de hechos, una concatenación de hechos que tiene que ver mucho con esa psicología del miedo que te hablaban de él. Nada de partida de rol, explosión de gas, nada de esto. No, porque de hecho no hubo partida de rol que se demostrara, no hubo explosión de gas ni explosión de agua, porque eso era comprobable. Lo único que tenías que irte era a la calle Amor de Dios, a la calle Trajano, a la calle Jesús del Gran Poder, Cardenal Espínola, todas aquellas calles, Plaza de la Concordia, y comprobar que no, que aquí lo que habían habido es personas corriendo, pero no ninguna explosión, ni se había escuchado explosión. No confundir, ya te digo, las explosiones con los cierres de la silla, que es absolutamente diferente. Las narraciones cambian en función de la percepción del sonido que tiene cada persona. Ahí sí estoy de acuerdo con esa hipótesis que se esboza en 2017. Pero de esa percepción a querer explicarlo todo bajo esa percepción es un error, porque siempre tienes que tener que hay una fuente original, un sonido original, que es lo que lo provoca. Y en este caso no era un sonido, sino gente corriendo. Coordinada, ¿eh? Lo que sí que está claro es que hace 20 años que ocurrían estos hechos, que prácticamente la Semana Santa sí ha sido la misma, pero la madrugada no. La madrugada ha quedado resentida, probablemente para la historia, eso ya no lo sabemos, y que ahora se vive como otra madrugada, que dicen los cofrades, ¿no? Se vive más de día, ya la noche ha pasado un poco, o sea, se ha calado este miedo. Sí, totalmente. Por lo que te comentaba al inicio, porque ya cuando vas a encarar una madrugada, siempre te preguntan lo mismo. ¿Será una madrugada tranquila? ¿Habrá carrerita? ¿No habrá carrerita? ¿Vamos a elegir puntos abiertos, grandes, donde poder ver las hermandades? Que es complicado, esa noche. ¿Por qué? Porque la Macarena, como no la veas en Resolana, lo tienes complicado. La Esperanza de Triana, como no la veas por la zona del Paseo de Colón, inicio de Reyes Católicos, lo tienes complicado. Al Gran Poder es que no lo vas a ver en un sitio abierto, a no ser que sea cuando llega el Duque, y el Duque es una ratonera. Silencio, Calvario, el discurrir que tiene es muy lento, y bueno, los gitanos lo puedes ver por la calle Imagen, que es un poco más amplia, pero independientemente de eso, todo es callejear. Es decir, es una noche muy complicada, la gente va con más cuidado, eligiendo el sitio, pero cuando te ves en una de esas, nuevamente hay que verse en el momento para saber cómo reaccionar y todas las preguntas que te surgen. Y te garantizo que es muy complicado salir de eso. Además, ya te digo que preparándome pues este tema que me apasiona, he podido hablar con algunos compañeros que estaban allí y, claro, mi pregunta es, bueno, ¿y por qué corrías? Y la respuesta de todos es porque o corría o me atropellaban.
Es decir, que de ahí también el miedo, ¿no? de correr, porque es que no sé el motivo por el que corro, pero es que si no corro hay otra gente que me va a pisotear. Claro, o corres, muchas veces se corría porque no te atropellaran y otras veces se corría por el miedo. Claro. Corro porque el resto de la gente está corriendo, de algo estarán corriendo, yo por si acaso hago lo mismo y ya luego me preocupo de qué está pasando. Psicología del miedo, pura y dura. La madrugada de 2000 no será recordada de otra manera que no sea de esta, pero es la madrugada de las esperanzas, como bien también es conocida en Sevilla. Así que no perdamos la esperanza de que algún día podamos saber de toda la verdad de la madrugada del 2000, de la del 2017 y de otras madrugadas que también ha habido otras carreritas. José Manuel, amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Compañero, a ti siempre y siempre un placer poder hablar de misterios, y en este caso, bueno, de algo que vivimos en primera persona, que fue la madrugada del 2000 y su pánico. ¿Por qué corres, sevillano, si tienes al gran poder cargando con tus pecados? Si tienes a la esperanza cubriéndote con su manto. Dímelo, si 3 veces Jesús cayó y 3 más lo levantaron. ¿Por qué gritas, di que temes, si en esta noche el silencio tan solo puede salvarnos? Madrugada de Judas, de fariseos, de traidores y Pilatos. Mas no corras, que estás solo ante el Calvario, que ha de morir en la cruz el mejor de los gitanos, y Sevilla el mejor cirineo que caminando a su lado por los siglos de los siglos ella nunca lo ha dejado.